presentación. Ahí está. Bueno, arranquemos. Primero que todo, ¿alguna duda de la clase anterior que tuvieron con Eduardo, que quieran preguntar, consultar? ¿No? Ok. Bueno, les comento que hoy es la última clase que entra en el primer parcial. El primer parcial es el lunes. Está bien que tomemos el parcial el lunes, ¿no es cierto? Cambiaron la fecha, ya me dijeron desde Secretaría Académica. ¿Qué lunes caería? ¿Qué fecha caería? ¿Lunes? 16. O sea, la semana que viene no, la otra, ¿no? Exacto. La semana que viene tienen clase de consulta con Eduardo y el lunes siguiente, el 16 del 5, sería el primer parcial, con los temas vistos hasta hoy. Está bien, sí. Correspondería de la clase 1 a la 5, ¿no? Exacto. Entonces no hay inconvenientes con que sea el lunes. Si alguno tiene algún inconveniente de las personas que ven la clase grabada, me van a tener que avisar lo más pronto que puedan por mensaje, ¿sí? Okay. De los presentes, supongo que no hay inconveniente. No. Les voy a pedir que por el mensajito de acá del Meet me manden el nombre y el número de documento, así les queda el presente, ¿sí? A modo de notificación. En cualquier momento de la clase lo pueden hacer. ¿Y qué más les tenía que decir? Me consultaron sobre la guía 1, que no había dónde subirla. Ahí les habilité el lugar donde la tienen que subir. ¿Qué más les tenía que decir? Bueno, la clase que viene es de consulta con Eduardo. Lo ideal sería que le envíen consultas antes de la clase, si hay consultas más precisas o tienen alguna duda más concreta, digamos. Así Eduardo ya va preparado para la clase y esas consultas ya las tiene armadas, porque a veces en la clase de consulta hay que repasar todas las guías y bueno, es mucho más fácil ya tener la duda concreta para poder buscarla antes que estarla pensando en el momento, ¿no? Para agilizar la clase más que nada. Creo que nada más. Anoten por favor que entonces que el parcial es, igual les voy a mandar por mensajito para los que no están presentes, que el parcial entonces es el primer parcial es el 16 del 5. Y los recuperatorios se toman cuando finalizamos el trabajo integrador de R, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿El parcial es virtual? Sí. Sí, ¿no? Ok. Me dan un segundito que veo si puedo abrir la pizarra que armé con la explicación. Bien, buenísimo. Perfecto. Bueno, la clase de hoy es sobre medidas. Esperen que ahora tengo que abrir la otra pestaña. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí.
¿Se está moviendo? Sí, sí. Perfecto. Medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de forma van a ser los 3 temas que veamos hoy. Dentro de las medidas de tendencia central vamos a ver la media, la mediana y la moda. No sé si ya cursaron estadística. ¿Alguno cursó estadística? Muchos la estamos cursando ahora y estamos viendo probabilidad todavía. Así que Perfecto, sí, damos en la segunda parte del cuatrimestre eso. perfecto. Bueno, estas son medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las habrán visto tal vez en el secundario. Son medidas que me van a decir cuál es la tendencia de los datos o hacia dónde se acercan a una medida media. ¿Se acuerdan cuando sacábamos las notas en el secundario que teníamos 3 trimestres? Teníamos 3 trimestres, la nota de los 3 trimestres, entre las 3 tenían que promediar 7 para aprobar la materia. Esa es una media o promedio, donde yo voy a sumar todos los datos, yo me sacaba un 6, un 5 y un 8, sumaba los 3 datos y los dividía por 3, que era la cantidad de datos, ¿sí? Así a modo simple, ¿no? Cuando tengo datos no agrupados, ¿sí? Cuando hablamos, creo que lo hablaron la clase pasada con Eduardo, ¿no? Cuando hablamos de datos no agrupados, son datos así que están dispersos, digamos, ¿no? Que no están acomodados, que no están dentro de una tabla. Y cuando hablamos de datos agrupados, hablamos de una tabla, como por ejemplo de intervalos. ¿Se acuerdan que la clase que tuvieron conmigo, la última, habíamos hablado de cómo armar una tabla de frecuencias con datos agrupados, o sea, con datos dentro de un intervalo? Sí, y también están los videos, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, está en la clase grabada. Ah, y en los videos que están subidos al campus, sí, de Claro. YouTube. Bueno, la media aritmética es eso. La mediana es otra medida de tendencia central, que lo que me va a decir es cómo más o menos están acomodados los datos. Acá en los grafiquitos que se ven acá abajo, sí, tenemos curvas en donde los datos se van dispersando. Si yo tengo estas 3 medidas de tendencia central alineadas, todas tienen el mismo valor, la media, la mediana y la moda, eso me va a decir que estoy ante la presencia de una curva de Gauss o una campana de Gauss, en donde los datos van a estar 50% para un lado, 50% para el otro, dispersos, pero de manera cercana a estas medidas de tendencia central, ¿sí? Si la moda y la mediana están alejadas o no coinciden con la media, voy a tener otro tipo de curva que ahora vamos a ver cuando veamos sesgo, que son las medidas de forma, y cuando las tengo a la derecha vamos a tener otras medidas de sesgo y gráficamente yo voy a poder saber hacia dónde tienden los datos, ¿sí? Pero bueno, las medidas de tendencia central son las que me van a servir para que yo después pueda tener un dato de dónde partir a analizar esos datos, un dato preciso para poder analizar dónde se encuentran los datos, si están dispersos, si no están dispersos, ¿sí? Entonces vamos a estudiar estas medidas. Vamos a arrancar con, bueno, la mayoría de los casos, los conjuntos de datos obtenidos, ya sean de una muestra o una población. Ahora vamos a ver que los datos se manejan o se estudian de una forma cuando hablamos de una muestra y muy parecida, pero con otra peculiaridad cuando estoy hablando de una población. Tienden a reunirse alrededor del valor central, esto que vamos a estudiar. De esta manera es posible obtener un valor típico o representativo de todo el conjunto de datos, el cual se denomina medida de tendencia central, estas medidas que vamos a analizar. Las medidas de tendencia central más representativas son la media aritmética o media o promedio, también la pueden encontrar según la bibliografía, la mediana y la moda. Bueno, la media aritmética, como les decía hoy, es el promedio ese que sacamos, ¿no? De la sumatoria. Cuando tengo datos no agrupados, es la sumatoria de todos los datos. Esto es lo que dice la formulita. No sé si se ve el cursor. ¿Se ve el cursor en la pantalla? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, acá donde estoy señalando con el cursor, dice 1 sobre n de la sumatoria de i igual a 1 a n de los x sub i. Los x sub i son los datos, ¿sí? Y me está diciendo que yo sume todos los datos y los multiplique por 1 sobre n. Este n, ¿sí? Es la cantidad de datos que yo tengo. Si tengo 50 datos, voy a sumar esos 50 datos,
sin obviar ninguno. Esto es lo que me está diciendo acá, que voy de I a N, ¿sí? De I igual a 1 a N. Y lo voy a dividir o multiplicar por 1 sobre N, que es lo mismo, o sea, 1 sobre 50 o divido todo por 50, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Sería, si yo tengo los datos 2, 6, 8, 11, 4, 7 y 5, sumo todos esos datos y los divido por la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Divido por 8 y me va a quedar 6,75. Entonces, la media hacia donde tienden todos estos datos o el valor medio de todos estos datos es 6,75. ¿Sí? Si yo tengo la media muestral es de uso común, en el cálculo intervienen todos los datos, sin embargo, algunos datos pueden hacer cambiar significativamente el valor de la media muestral. Fíjense en acá, ¿sí? Que si acá muestra este ejemplo como teniendo un dato como que no corresponde o disparado de lo que estoy estudiando. Imagínense que yo estoy estudiando altura de personas. ¿Valor atípico? Claro, un valor atípico. Ujú. Si yo estoy estudiando valores de las alturas del curso de ustedes, por ejemplo, vamos a tener entre 1,60 m y 2 metros, supónganse, ¿no? 1,90 m. Si de repente dice que alguien mide, no sé, 3,50 m, ya es un valor atípico, ¿no? ¿Cómo me voy a dar cuenta de ese valor atípico mirando el resultado de la media? Porque tengo valores 2, 6, 8 y de repente tengo un 16, ¿sí? ¿Por qué se me fue ese valor? Porque tengo un valor atípico, como decía el compañero, que no sé quién era, creo que es Jorge, sí. Jorge. Gracias, Jorge. ¿Sí? Entonces, el valor, acá hay que tener en cuenta eso, ¿no? Después vamos a analizar más adelante qué hacemos con esos datos atípicos, que sobre todo lo vamos a ver con el programa R, que es el que nos localiza ese valor atípico dentro de R. Lo utilizamos cuando tenemos muchísimos más datos, ¿no? Acá es simplemente mirar los datos que tengo y ya me doy cuenta que este 90 está disparado, ¿no? No está dentro del rango, digamos, de datos o no me ejemplifica la realidad de los datos. ¿Sí? Entonces la medida aritmética, solo para entender bien, porque, o sea, no sé si me estoy perdiendo o cómo, pero lo que trata de representar sería una especie de promedio en sí, o sea, es por la cantidad de datos que se utiliza y luego se divide por la cantidad de datos que hay, es un tipo de promedio lo que se busca de acá, de la forma más básica matemática que hay. Es exactamente el promedio. Por eso se llama media aritmética o promedio. Listo. Es que a veces me pierdo con el lenguaje técnico y encima quedan rápido, así que estoy como que si la definición la estoy pensando bien, si estoy agarrando bien, y Está perfecto. es un tema mío. Perfecto, preguntanos, no hay problema. No, es que si pregunto mucho por ahí la gente se enoja, ¿vio? En una clase me dijeron que pregunté tanto que le causé a alguien una CB, me dijeron, ¿vieron? No te preocupes, vos pregunta. Que seguramente atrás tuyos hay 4 o 5 que no entendieron tampoco. Así que tranquilo. Que no nos agarra ninguno una CB, por favor. Bueno, sigo. Bueno, entonces la media aritmética cuando hablamos, como decía Bruno, ¿no? Es un promedio. Cuando tenemos datos no agrupados. Ahora, cuando tenemos datos agrupados en una tabla, ¿sí? Cuando estamos hablando de intervalos, ahí ya no vamos a estar sumando todos los datos. ¿Se acuerdan que hacíamos esta tablita de datos agrupados con intervalos cuando teníamos valores continuos, ¿no? Que teníamos 1,75, hablando de las alturas, 1,75, 1,72, 1,79 y teníamos muchos valores que podíamos agrupar de 1,70 m a 1,80 m, ¿cuántos valores hay, por ejemplo? ¿Sí? Ujú. Entonces ahí aplicábamos esta tablita. Acá en el ejemplo tenemos un grupo de personas que realizan una actividad X, ¿sí? Y tenemos, esperen porque si me da ejemplo, ¿cuánto tarda cada persona? Acá estamos hablando también de una variable continua, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda? Entre 45 y 50 minutos, entre 50 y 55 minutos, ¿no? Y vamos agrupando y tenemos el X con el puntito arriba, que en una bibliografía lo pueden encontrar de esta forma, o creo que algunos tienen como un semitriángulo, ¿sí? Esto es el valor intermedio de clase, o sea, el promedio sería entre 45 y 50, ¿sí? Lo habíamos definido como marca de clase, la clase que tuvimos de intervalos. Entonces, acá voy a poner todos los valores intermedios o el promedio de cada uno de ellos
Y cuando estoy hablando de datos agrupados, ya no voy a trabajar directamente con los datos, sino con esta marca de clase. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, voy a tener que trabajar con estos datos y este n sub i sería la frecuencia que en alguna bibliografía la encuentran como f sub i y en otras bibliografías la encuentran como n sub i. ¿Sí? N mayúscula la encuentran como el total de datos, ¿sí? Depende de la bibliografía, es como van a encontrar las fórmulas, ¿sí? Sí, algo que también quería decir que era con respecto a lo de los paréntesis y los corchetes, Sí. que era algo porque yo estuve viendo los recursos y hacía referencia a eso, justamente lo que eran las puertas abiertas y cerradas, porque era que vos lo que buscabas hacer es que había un cálculo por el cual vos determinabas según la cantidad de clases que querías hacer, porque puedes hacer cuántos intervalos y clases se te antoje, pero No, ponele que vos te... no podés hacer cuanto se te antoje, tenemos fórmulas para Sí. sacar la No, sí, cantidad. pero me refiero, depende, si vos tenés una cantidad de datos y te dicen en cuántas clases hay que dividirlo, ahí es donde te limita, pero yo me refiero a que en el plano general uno podría hacer un intervalo de clase de cualquier forma que le pareciera según la cantidad de intervalos que uno tiene que hacer. Trata de que todos tengan como la misma amplitud. ¿No era así? No, tenemos fórmulas para decidir estadísticamente cuál va a ser la amplitud. Exacto, eso es a lo que me Priorizamos. eso es a lo que me No refería, es, que si no estuviera eso, cualquier intervalo podría aplicarse. Lo único que decía era que el tema de sí, los pero te corchetes que... cambia todo el cálculo y todo lo que nosotros vamos a hacer sobre eso. Nosotros, Sí. si le ponemos cualquier amplitud, te va a ir cambiando los cálculos de la media, la moda, la mediana, la desviación típica, el sesgo, la kurtosis, todo te va a ir cambiando los valores si vos agrupás los datos como tenés ganas. Por eso está toda la Ah, bibliografía de sí, usar sí. Sí, por Sturges. eso era justo lo que estaba diciendo, que había visto en la bibliografía eso de que a grandes rasgos uno puede usar cualquier tipo de amplitud para los intervalos, pero la amplitud del intervalo que utilizas para cada clase depende de lo que te pide el ejercicio siempre. No es lo mismo una cantidad de datos que te dicen divídemelo en 4 clases que te lo dividen en 2, cambia la amplitud en eso por la ecuación. Pero lo que quería decir era que como acá en lo que dice de minutos, esos Sí. serían los intervalos que utilizamos para las clases que tienen corchetes y los llaves, que eso era por lo que había visto en el recurso, de que uno lo que trataba de hacer era decir de que algunos números, cuando vos tomes los intervalos para ellos, eso los marca excluyas de o que no. no los tocas, Sí. es como que no los incluís. Te acercás, pero no los incluís para que puedan estar en el otro Esto es intervalo. matemática del secundario. Como en los límites. Cuando Corchete, hacíamos. Exacto. claro. Sí. Corchete quiere decir que el valor está incluido. Paréntesis quiere decir que el valor no está incluido. Ujú. Porque si no Sí. te cambia todo después. Exactamente. Te cambia Sí, el yo doble. creo que Te el recurso que cambia tenés- la frecuencia, sí. Una consulta. Usted decía que cuando un valor se dispara demasiado Sí. de la media, digamos, R lo localiza ese valor. Sí. ¿Y qué hace? En ese caso, ¿qué hacemos? ¿Lo borramos o se toma en cuenta? Eso depende. Sí, depende de la situación, pero pero sí, R te lo borra solo y vos cuando vas a calcular, depende de la situación, decidís. R te da las dos cosas, el cálculo con el dato, ese que está disparado, y el cálculo sin el dato disparado. Y vos podés indicarle a R también, antes de que él te calcule todo, que te calcule la media, la moda, la mediana, la desviación típica, la varianza y todo lo que necesitamos, sesgo, kurtosis, sin ese dato. Vos le decís, localizá el dato, si hay un dato disparado. 1, 2, 3, si hay datos dispersos que no sigan una tendencia. Y calculame todo esto que habíamos nombrado antes. Vos le podés decir a R que te calcule todo eso. Joya, gracias. Ahora, si vos tenés que hacerlo a mano, ya no vamos a tener 1.000.000 de datos como lo haríamos con el programita. Ahí vos tenés que analizar y por lo general lo que se hace es calculo con el dato disparado y sin el dato disparado. Si yo sé que el dato está disparado, ponele que haces una encuesta y alguien te preguntas cuántos kilos pesás, por ejemplo, y todo el mundo te dice, no sé, entre 50 y 100 kilos. Y de repente una persona sola te dice 450 kilos. Puede ser que una persona pese tanto, ¿no? Pero es como que medio, como que pones en duda, ¿no? Te dispara y ahí vas a tener que analizar, porque si es real que la persona esta pesa 450 kilos, está dentro de los datos, está dentro de la realidad y está dentro de tu encuesta.
Entonces vos vas a hacer la media sin ese dato disparado y la media con ese dato disparado y después vas a poder sacar conclusiones con respecto a eso. Ujú. Eso va a depender del contexto de la encuesta. A mí se me ocurrió este ejemplo, pero podría ser cualquier otro. Lo bueno que tiene R también es que, o Python, que si tenés muchos datos, podés graficar, tipo con el gráfico del diagrama de dispersión o con el diagrama de caja y bigote y salta al toque los valores atípicos. Al toque te das cuenta ahí qué es lo que Igual no. tiene la función propia de buscar y tirarte cuáles son los valores Ujú. que están disparados o que son atípicos. Sí. Bueno, sigamos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos entonces, cuando tenemos datos no agrupados, tenemos otra formulita que es muy parecida, es la multiplicación de las medias de clase, ¿sí? De las marcas de clase, perdón, por la frecuencia absoluta. Fíjense, acá tengo que entre los datos de 45 minutos y 50, la marca de clase es 47,5. ¿Cuántos datos hay dentro de 45 y 50 minutos? 2. O sea, 2 personas realizaron actividad física entre 45 y 50 minutos. ¿Sí? Profe, Sí. porque se me olvidó, no termino de entender bien el tema de la marca de clase sería el punto medio del segmento ese que estamos evaluando o Del haciendo el cálculo. intervalo. Sí, del intervalo. Ok, listo. ¿Sí? Sí. Ya este intervalo salió y se analizó todo haciendo cuántos intervalos tengo que hacer, cuál va a ser el valor, el límite inferior, cuál va a ser el límite superior, cuál es la amplitud y todo eso que vimos en la clase anterior, ¿no? La marca de clase es el valor o el promedio de cada uno de esos intervalos y después la frecuencia absoluta, este n sub i, ¿sí? Va a ser la cantidad de datos que aparecen entre 45 y 50. Y ahora, para calcular la media, va a ser cada marca de clase por la cantidad de datos, ¿sí? Y esto es lógico, si ustedes se ponen a pensar, es como que yo sumara 2 veces 47,5. Y después tendría que sumar 9 veces 52,5. Ah, es verdad. O sea, acá, disculpe, o sea, acá tendría que multiplicar o sea, las X por las frecuencias absolutas, todas, y después dividirlos por 50 en este Por ejemplo. el total de datos. Por el total de datos, ok, Exacto. listo. ¿Sí? ¿Está bien? Acá multiplica, por eso se multiplica por n sub i. A veces eso queda como medio en la nebulosa, por eso se los ejemplificaba. Acá me dice 12 veces 57,5, acá me dice 11 veces tendría que sumar 62,5, por eso en vez de hacer la suma hacemos la multiplicación, ¿sí? Y esto es la sumatoria. Este cálculo de 61,2 sería 47,5 por 2 más 52,5 por 9 más 57,5 por 12 y así sucesivamente. ¿Sí? Uh-huh. Quiero ver si se ve esto. Pues me hice toda una pizarra para poder explicar y no la estoy compartiendo. A ver si lo puedo mostrar. Dame un segundito. Mostrar. Todo 90. Ahí se ve, creo. Sí, se ve. Buenísimo. A ver si yo lo muevo de acá y se ve ahí. Sí. Fabuloso. Estuve toda la tarde haciendo esto y después me olvidé de mostrarlo. Bueno, justo estaba hablando de la media que les estaba explicando así directamente y yo lo había agrupado todo acá para tenerlo en una misma explicación y que
se entendiera un poquito mejor. A ver si lo puedo agrandar. Uy. No sé si se estará grabando también. Sí. Bueno, les decía entonces que... ¿dónde estábamos? En los datos no agrupados, ya lo habíamos visto. Datos agrupados. Estábamos en esta tablita, ¿verdad? Pasa que se muestra una cosa, no puedo ver la otra, sí, con esto de la grabación. Bueno, teníamos esta tablita, ¿sí? ¿Se Ujú. ve ahí? Sí. Y cuando calculamos la media, ¿dónde lo puse? Datos no agrupados, acá. Bueno, lo de la media se había entendido, ¿no? Sí, es el Terminé con promedio. eso, el promedio. Y cuando tengo datos no agrupados, es, como les decía recién, sería los X sub I por N, sub I, según la tablita, 47,5 por 2, 52, eso que les dije recién. ¿Está bien? Y de O ahí sea, sale el 61,2, que sería la media. 61,2 minutos es lo que tardan en hacer las actividades estas personas que participan de este experimento que se hizo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos con la media? sí, o sea que para los datos no agrupados hay que multiplicar la marca de clase por la frecuencia y sumar Absolutamente. ese resultado en Sí, todas los segmentos, digamos, sí. y ya Intervalos. está. Y dividirlo por N, por el total de Y datos. dividirlo por el total de... De Ah, ok. datos. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. La mediana es otra medida de tendencia central. Ahora les voy a explicar cómo se calcula y después vuelvo al otro PDF y leemos bien un poquitito más de qué se trata, ¿sí? La mediana entonces es otra medida de tendencia central y lo que me va a indicar es un valor medio en donde yo voy a tener el 50% de los datos hacia la derecha y a partir de ella el 50% de los datos a la izquierda. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que, para poder calcularla cuando tengo datos no agrupados, con este ejemplo sencillo que teníamos hoy, los voy a tener que ordenar los datos, porque fíjense, cuando yo ordene todos estos datos, ustedes imagínense un eje X y un eje Y y ubico los puntitos, ¿no? Voy a tener todos esos datos ubicados. Voy a tener el 2, el 4, el 6, el 7, el 8, ¿no? Me van a ir apareciendo en forma ordenada. Entonces los voy a tener que ordenar para ver cuán dispersos están a partir de la mediana. Los ordeno y después lo que voy a hacer, esperen que acá está, es, una vez que están ordenados, ven que yo los ordené 2, 4, 6, 7, 8, 11 y 11. Todos los datos, aunque estén repetidos, tienen que estar ordenados en forma creciente, o sea, del más chico al más grande. Y lo que voy a hacer es ir tachando el primero con el último o el último con el primero. Uno a uno los voy a ir tachando. ¿Se ve en pantalla? Sí. Y ahí voy a obtener el valor de la mediana, que es este valor que está acá. En este caso, la mediana va a ser 7. Ujú. ¿Sí? Así cuando yo tengo datos no agrupados. Ahora cuando tengo... esto es cuando yo tengo Una pregunta, datos perdón. impares. Sí. Claro, eso iba a preguntar. Sí, Cuando los cuando números datos son... impares. Exacto. Y cuando son impares, justo venía con el ejemplo ahí, mira. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos. Hago lo mismo, los ordeno. Cuando los voy a tachar uno a uno, tacho uno a uno, ¿no? Tacho este con este, bueno, mi pulso divino, este con este, este con este, este con este, este con este. Me quedan 2 datos, ¿ven? Ujú. Entonces ahí yo digo, ¿qué hago? ¿Decido entre 6 y 7? No. Lo que tengo que hacer es el promedio o media entre esos 2 datos. ¿Sí? ¿Ven cómo está acá al costadito? Ujú. Esto sería 6 más 7, sumo esos 2 datos y lo divido por 2 o multiplico por un medio, que es lo mismo. ¿Sí? Eso para datos no agrupados. Ahora, cuando tengo datos agrupados, la mediana tiene una fórmula, que es esta que está acá, ¿ven?
La mediana es el límite inferior más n sub 2 menos el número anterior a n sub 1, a n, perdón, dividido n por c. ¿Qué es todo esto? Ya les muestro. Esto después lo voy a copiar en un Word y se los voy a subir para que les quede esto, para que les ayude a estudiar. Bueno, primero que todo, L sub i es el límite inferior del intervalo que contiene a n sobre 2. Entonces, ¿qué es n sobre 2? N es el total de datos. N es el total de datos. Yo acá tengo en total 50 datos. Así que n sobre 2 va a ser 25. ¿Sí? Tengo que ver el límite inferior donde encuentro a n sobre 2 para poder calcular con esta formulita. Después tengo n, que es el número total de datos, n sub i menos 1, perdón, que es la frecuencia absoluta acumulada al intervalo que contiene a n sobre 2. Ahora lo vamos a ir viendo. N sub i es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a n sub 2 y c es la amplitud del intervalo que contiene a n sobre 2. Así que lo primero que tengo que hacer es calcular n sobre 2, que ya dijimos que era 50 datos, n sobre 2 serían 25. Vengo a la tablita, ¿sí? Y me tengo que fijar cuál de todos ellos, de todos estos intervalos, contiene, perdón, a cuál de todas estas frecuencias acumuladas, yo acá les puse, porque esto no está en el PDF anterior, no está, esta columna de frecuencia acumulada no está en el ejemplo del PDF que les estaba mostrando antes, está agregada acá, ¿sí? Yo fui haciendo la frecuencia acumulada, ¿se acuerdan que la frecuencia acumulada era ir sumando la frecuencia absoluta a la anterior? 2 más 9, 11, más 12, 23, más 11, 34, más 9, 43, más 7, 50. 50 es el total de datos, estas son las frecuencias acumuladas. Tenía que n sobre 2 era 25, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el intervalo que contiene a n sobre 2? Si ustedes se fijan, el intervalo que contiene n sobre 2 es este, el de 34. ¿Pero por qué el de 34? ¿Por qué contiene a n sobre 2 ese valor? Porque el anterior llega hasta 23. Exactamente. ¿Sí? Siempre es el más grande próximo. ¿Sí? Bueno, entonces ya marqué cuál es el intervalo y a partir de acá yo voy a manejar todo lo demás que me piden. Ya tengo el n sobre 2, ya ubiqué el intervalo. Y ahora tengo que calcular la mediana a partir de los datos. L sub i dijimos que era el límite inferior. ¿Sí? Está acá arriba, para el que no me está entendiendo, está acá arriba escrito. El límite inferior del intervalo, L sub i, va a ser entonces, el límite inferior del intervalo es 60. ¿Sí? Más n sub 2, que ya lo habíamos calculado, que es 25, menos este n sub i menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior. ¿Ven que está marcada acá como 23? ¿Sí? O sea que voy a tener que restarle 23 sobre n sub i. N sub i era la frecuencia absoluta del intervalo que estoy estudiando, o sea, del intervalo de donde se encuentra n sub 2, o sea, 25. O sea que voy a tener que dividirlo por 11. Y multiplicarlo por c, que es la amplitud del intervalo. ¿Sí? Ahí está. ¿Está bien? La amplitud del intervalo que contiene a n sobre 2. Acá está mal. Está mal escrito esto. Me parecía raro. No me di cuenta. En realidad no lo divido por la amplitud del intervalo que contiene a n sobre 2, sino que lo divido por la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a n sobre 2. ¿Ven? Yo copié directo lo que decía el librito. ¿Lo ven? Acá el 11. Sí. ¿Sí? Escríbanlo por algún lado, así después lo arreglan, porque esto me va a quedar así. Porque esto es foto del libro. ¿Sí? Si ustedes se fijan la amplitud del intervalo, ¿cuánto es?
4. De 60 a 65. 15. Pero sí. Ah, no. De 65 a 70, de 70 a 75, la amplitud del intervalo es de 5. ¿Sí? Pero se cuenta igual 5 aunque tenga el corchete, aunque tenga el paréntesis. Sí. Es la amplitud de la distancia entre el más chico y el más grande. Ah, ok. Ah, por eso había Cada dicho intervalo. 4. ¿Sí? Bueno. Ahí realmente no me di cuenta. Pero bueno. Voy reemplazando los valores y así obtengo, utilizando la fórmula, la cantidad, la mediana, que era lo que estábamos calculando, ¿sí? 69,9 minutos, vamos analizando el tiempo que tardaban en hacer una actividad un grupo de personas, me va a decir que a partir de ahí, del 60,9, voy a tener el 50% de los datos a la derecha y el 50% de los datos a la izquierda. O sea que el 50% de las personas va a ser menos que 60,9 minutos, va a tardar menos que 60,9, y el 50% de las personas va a tardar más que el 60,9 minutos en realizar esta actividad. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí, me sonaba más o menos. Sí, más o menos. Hay que. Después viendo unos videitos en YouTube, capaz que. Bueno, entonces no explico más. No. Vayan y miren videitos de YouTube. No. Para repasar nomás. Sí, está bien. Bueno, igual es eso, es entender cuáles son los datos que tengo que ubicar dentro de la tabla, ubico los datos y después reemplazo en la fórmula. No hay nada del otro mundo tampoco acá. Ujú. ¿Sí? Profe, ¿y lo podemos ver empíricamente esto? ¿En la tabla se puede notar o es simplemente un cálculo analítico? En la tabla esta, la de frecuencias, Claro, para interpretarlo. y no sé, ¿vos lo ves acá? Yo no lo veo. No. No. Menos en esta. Tal vez, bueno, la otra lo Claro, sé. yo lo tendría que ubicar en el intervalo 4, entonces es el 60,9. Acá está el intervalo 4. Está bien. No tenés que ubicarlo en ningún lado, porque eso no es parte del intervalo ni de la tabla, lo que estamos calculando, sino que es un valor, ¿sí?, que te dice para dónde están los datos o para dónde se ubican la mitad de los datos, digamos. El 50% de los datos, a partir de qué valor. Si vos acá lo podés ver de repente, 62,5, la mitad de los datos, yo tengo hasta acá, hasta 23, sé que va a estar dentro de este intervalo, ese valor que estamos buscando, ¿sí? Porque hasta acá tengo 23, pero no sabes cuál es el valor, porque hasta acá tenés 23 datos. Pero después tenés acá, cuando seguís del 23 al 34, tenés 11 datos más. ¿Cuál va a ser ese valor exacto que está dentro de 60 y 65? Lo sabés armando todo, armando toda la fórmula y calculando. Lo que sí, que capaz que a esto te referís vos, es saber si el dato que hallé lo puedo verificar de alguna forma. Si me hubiera dado 70, hubiera estado acá, entre este último intervalo. Y el valor que yo estoy buscando de la mediana tiene que estar sí o sí dentro de este intervalo. Entre 60 y 65. ¿Sí? Sí. Porque acá yo tengo 11 datos que están entre 60 y 65. Pero no sé cuáles son esos valores. ¿Sí? Más si tengo una tabla en donde no veo los datos. O si tengo 1.000.000 de datos y tengo armada la tabla o tengo una solución, no sé cuáles son los datos. Acá nosotros nos basamos en los datos, pero también tenemos fórmulas y soluciones y cálculos que me llevan a interpretar esos datos sin verlos.
Vos fíjate que acá, o sea, vos te pueden llegar a tirar que la mediana es 60,9 que nos había dado y vos, sabiendo la situación, podés saber que 50% de los datos están para un lado, 50% de los datos están para el otro, sin conocer los datos. Solamente sabés que van desde un rango, me olvidé de, bueno, todavía no llegamos a rango, que van desde un rango desde 45 a 75 minutos. Entonces querés saber cómo están dispersos los datos, querés saber cuál es la tendencia, ¿sí? Sin importar los datos. En general, cuando nosotros hacemos este tipo de medidas de tendencia central, lo que buscamos es saber esas medidas, para saber una idea de cómo están dispersos los datos, no saber cuáles son los datos. Es como que los datos no son tan importantes, sino la ubicación de los datos o las tendencias de los datos. Este 60,9 es un dato aproximado, no es exacto, ¿sí? Capaz que no hay ni siquiera un dato que sea 60,9 dentro del intervalo 60-65, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, para lo que nos sirve es eso, para saber que tengo 50% para un lado y 50% para el otro. Esa es la función de la mediana. Después tenemos la tercera medida de tendencia central, que es la moda, ¿sí? Hay más, pero estas son las tres básicas y las que se utilizan para después poder hacer otro tipo de cálculos como sesgos, kurtosis y desviación típica, desviación estándar. Por eso son las que vemos. Bueno, la moda es el dato que más se repite. Cuando nosotros tenemos datos no agrupados, perdón. Esperen que voy a bajar esto. Datos no agrupados, ¿sí? Estos, por ejemplo. Nosotros podemos decir cuál es la moda. ¿Cuál es el dato que más se repite dentro de estos datos que tengo acá? El 11. El 11. Entonces, la moda de estos datos es el 11. Así de simple. Cuando yo los tengo si, por ejemplo, pasara que tengo todos datos distintos, ¿sí? La moda no existe, no hay moda, ¿sí? Mis datos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No hay ningún dato que se repita, la moda no existe, no hay moda, ¿sí? Tiene que ser el dato que más se repite. Y si hay, por ejemplo, dos datos que se repiten la misma cantidad de veces, entonces la moda son esos dos datos. Si, por ejemplo, en el ejemplo anterior donde estaba el 11 dos veces, hubiera habido un 7 también, la moda sería el 11 y el 7. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Perfecto. ¿Qué pasa cuando tenemos datos agrupados? ¿Sí? Bueno, la moda se va a calcular por medio de esta fórmula. Que en el PDF, está mal escrita, esta está copiada del PDF. Tengo el diferencial sub 1 sobre la suma del diferencial sub 1 más el diferencial sub 2. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Por eso les pegué esta que está acá, ¿ven? Este 1 y 2, que se me quedó pegado acá cuando la escribí, el 2 vendría abajo de este triangulito, ¿sí? Eso es diferencia o diferencial, es lo mismo. Bueno, para calcular la moda, cuando tenemos datos agrupados, es parecido al anterior. Tengo que ubicar el límite inferior del intervalo con mayor frecuencia absoluta. Volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Este que está acá. ¿Sí? Uh-huh. El límite inferior sería 60. ¿Es este mismo ejemplo? No es el mismo ejemplo. Sí, es el mismo ejemplo. Tengo que diferenciar cuál es L sub I. Es el límite inferior del intervalo con mayor frecuencia absoluta. Volviendo a la tablita, el que tiene mayor frecuencia absoluta es este, ¿no? El de 12. Uh-huh. Esperen que lo voy a marcar con esto.
O sea que ahora vamos a analizar este. ¿Sí? ¿Y el límite inferior cuál es? 55, ¿lo ven acá? Sí. Después tengo que ver la diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la anterior. Mayor frecuencia absoluta y la anterior. Mayor frecuencia absoluta, 12. La anterior, 9. La diferencia sería 12 menos 9, ¿sí? Que es 3. Esa sería delta sub 1. Delta sub 2 dice la diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la que le sigue. Me da lugar a agarrar acá. La mayor frecuencia absoluta es 12 y la que le sigue es 11. La diferencia entre 12 y 11 sería 1. Bueno, y ahí reemplazo. Y sé que sería la amplitud del intervalo con mayor frecuencia absoluta. La amplitud del intervalo con mayor frecuencia absoluta. El intervalo con mayor frecuencia absoluta es 12, ¿no? Este que estábamos acá. Dijimos la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo sigue siendo 5, ¿no? Fíjense que acá sí utiliza la amplitud del intervalo con mayor frecuencia absoluta, que es 5. ¿Sí? ¿Está bien? Una vez que reemplazo todos esos valores, hago la cuentita y me va a dar la moda para datos no agrupados. En este caso, 58,75 minutos. Es decir, el tiempo que la mayoría de las personas invierten para realizar la actividad es de 58,75 minutos. Esto es para datos agrupados, ¿no? Para datos agrupados, exacto. ¿Sí? Siempre que tengo una tablita en donde tengo marcas de clase, o sea, estoy trabajando con intervalos, para la mediana y la moda tengo que utilizar la fórmula. Ok. Y para el promedio también, que es X sub I por N sub I por F sub I. ¿Sí? Sí. Bueno, esto en cuanto a las medidas de tendencia. Esto lo tienen escrito acá. ¿Sí? Hasta acá. ¿Sí? Todas las medidas de tendencia central. Después tenemos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. ¿Sí? El rango no es un valor muy importante, ¿sí? Pero nos va a servir para tener una idea de más o menos dónde van a estar centradas las demás medidas que yo vaya tomando con respecto a la dispersión. ¿Sí? Siempre hay que tenerlo en cuenta, además me sirve para hacer algunos cálculos, necesito saber el valor del rango. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de el rango entre valores agrupados o no agrupados, siempre va a ser, de no agrupados va a ser el valor más chico, el valor más grande menos el valor más chico. ¿Sí? Por ejemplo, o el valor máximo menos el valor mínimo. Acá yo tenía un ejemplo que no lo subí. El valor máximo era 175, el valor mínimo es 50, entonces el rango es 25. El rango es esa distancia entre el más chico y el más grande. ¿Sí? Okay. Voy a tener, en este caso, que era un ejemplo de alturas, 25 centímetros de diferencia entre el rango más chico y el valor más chico y el valor más grande. Después otra medida de dispersión es la varianza.
La varianza es como la medida que más se utiliza dentro de lo que es la dispersión, ¿sí? Es como que la que más me va a dar una idea de los datos. Y es esa distancia desde la media hasta los valores. Pero también es un promedio, ¿sí? Es un promedio. Yo tengo la media y voy a tener valores alrededor, ¿sí? Y la varianza me va a dar esa distancia que hay. Supónganse que la media es 10 y el próximo valor es 11. Y el próximo valor es 13. Y el próximo valor es, no sé, 25. Yo voy a tener una distancia a los datos, ¿no es cierto? Ustedes imagínense la distancia a los datos. Y lo que me va a dar la varianza es ese promedio de la distancia que yo tengo desde la media a los datos. ¿Me explico? Es un promedio de la distancia a los datos, ¿sí? Es como para saber qué tan dispersos están los datos. Sí, Sí, sí. ok. Es para saber la medida de cuán dispersos están los datos con respecto a la media, ¿sí? Ok. Fíjense que acá la formulita para sacar la media, esta es S porque estoy hablando de cuando estoy analizando una muestra. Si yo no estoy analizando una muestra, se va a llamar ρ, que ahora les voy a mostrar el símbolo, ¿sí? Y la diferencia está en que voy a dividir por n-1 cuando hablo de muestra y por n, o sea, el total de datos, si hablo de una población, y el total de datos menos 1 si hablo de una muestra, ¿sí? Esto que yo tengo acá, x sub i menos la media, ¿sí? Lo que me va a estar dando es esa distancia que yo les decía recién. Si la media es 10 y el valor que le sigue es 11, ¿sí? Esa diferencia me va a quedar entre 11 y 10, me va a quedar 1, ¿sí? Voy a tener una distancia de 1. Si el dato que le sigue es 12, la diferencia entre la media que es 10 y el dato que es 12 va a ser de 2. Entonces voy a hacer toda la sumatoria y fíjense que después lo divido por el total de datos, me va a estar dando un promedio, ¿pero de qué? De la distancia de la media hacia el dato, ¿sí? Y ustedes fíjense que yo tengo la media acá y estoy hablando siempre de valores para este lado que son positivos, pero yo voy a tener la media acá y voy a tener valores menores que la media, como por ejemplo el dato 9 si la media es 10. Y si yo hago 9 menos 10, me va a quedar menos 1, ¿no es cierto? Sí. Por eso es que se eleva al cuadrado. ¿Ven que está al cuadrado acá? Se eleva al cuadrado para que todos los valores me queden positivos. Pero al elevarlo al cuadrado, no estoy dando un promedio real. Porque lo que estoy haciendo es haciéndole el doble, ¿no? Cuando hablo del cuadrado es multiplicar el número por sí mismo 2 veces. No estoy haciéndole solamente el doble, sino que lo estoy multiplicando por sí mismo, ¿sí? Si es 9, 9 por 9. Si es 8, 8 por 8. Se eleva al cuadrado para que en la sumatoria, ¿sí? Yo no pierda o no reste los valores negativos, ¿sí? Por eso después voy a tener la desviación típica, que esto que está al cuadrado le saca la raíz cuadrada y tengo el valor verdadero desde el promedio, desde la media hasta los datos. ¿Me siguen? Sí, justo te iba a preguntar eso, porque me estaba acordando del tema de desviación típica que a veces dicen es más menos un número. Y justo habías dicho que se eleva al cuadrado y estaba pensando si no era lo mismo la varianza que la desviación típica, pero con esto ya me quedó un poco más claro. No, no es lo mismo. Con la varianza calculo el promedio de los cuadrados, de las desviaciones al cuadrado. Esto que está acá en el medio, x menos media, ¿sí? O sea, la media de la x se le llama desviaciones. O sea, tengo la media y la desviación sería desde la media cuánto tiene la distancia hacia el dato. Sí, sí. Eso se llama desviación, ¿sí? Elevo la desviación al cuadrado, hago la sumatoria y después lo divido por el total de datos y estoy sacando un promedio, pero de las desviaciones al cuadrado. Entonces no estoy dando un dato real de las desviaciones. Por eso después la desviación estándar o típica le saca la raíz a este cálculo. Entonces la varianza sería en sí lo que sería un paso previo a determinar lo que, como habíamos mostrado antes,
Cuando nosotros sacamos con las otras cosas, podría ser que los promedios o medidas que estamos sacando por un dato atípico se salga un valor que podría ser muy apartado de la media por ese motivo, ¿no? Como que, digamos, sacamos la media de un conjunto de datos, pero como hay un dato que se pasa mucho de los demás por algún que otro lado, la media de un número raro. Entonces, la varianza sería el paso previo a después determinar que debido a ser dato atípico, cómo se desviarían los datos que estamos tomando por ese elemento. Estoy tratando de analizar lo que dijiste, porque me perdí. Es porque antes habíamos dicho de que si nosotros tenemos un conjunto de datos Sí. y en ese conjunto de datos de golpe hay un dato atípico, Sí. que por ejemplo, no sé, tengo 7, 8, 9, 12, 15 y de golpe tengo 85, que es Sí. solo uno, pero te cambia el valor de la media Tal debido a cual. eso. Sí. La varianza entonces acá, como decía que después la variación estándar que se obtiene después es que le quita la raíz a esto, este es el paso previo a determinar cómo se nos desvía de la media los datos por la existencia de datos atípicos dentro de la cantidad de datos que estamos tomando. Pero creo que no hace falta que No, haya no. datos atípicos. No, pero digo, si lo subiera, ¿no ayudaría Si con lo eso? subiera, vos ya te Sí. das cuenta cuando calculás la Es- media. ¿sí? Ujú. Vos ya eso te das no- cuenta cuando calculás la media. Por eso, como preguntaba hoy la compañera, que si hago hago los cálculos sin el valor disparado o con el valor atípico, tengo que hacerlo con los dos y después ver, ¿sí? Seguramente me va a seguir disparando, el dato atípico me va a seguir disparando valores incoherentes dentro Ujú. de mi cálculo, ¿sí? La desviación, la varianza me va a dar también cualquier cosa, la desviación estándar también. Va a aumentar la varianza y la desviación, Claro, pero, va a aumentar. sí, pero no es un paso previo. No, Bruno, no hay es un paso paso previo, previo. no es paso No, previo. yo me No, tenía no, a no. determinar cómo se variaba con respecto a eso, porque dije, como estábamos viendo, calculé, lo pensé como un error, porque antes yo hacía reportes en la UBA y me acordaba que siempre nos decían calcular el error entre las medidas que estás tomando, utilizando promedios y todo, y pensé, esto se parece bastante, ¿no será que por el dato atípico estoy calculando un error que podría darme dentro de la cantidad de datos que estoy tomando cuando se me desvía? En la segunda parte vamos a calcular errores, ¿sí? Ah, Y genial, ahí listo, vamos a ver. con razón se me estaban cruzando los temas, por eso me Sí, adelanté un no, poco, quédate perdón. tranquilo porque si esto, nosotros lo tenemos... Basta, Lola. Perdón. Nosotros tenemos... Está furiosa la perra. Perdón, mi perrita. Decía, esto sí nos va a servir después para calcular errores, Bruno. Si a eso más o menos era lo que te referías. Sí, esto nos va a servir después para calcular errores, ¿sí? Perfecto. Pero no nos adelantemos porque si no, mucha info. Por eso me adelanté de golpe sin querer. Mala mía. Bueno, Sorry. bueno, ¿dónde nos quedamos? Ya me fui. La varianza. Entonces, como dice la formulita, voy a sacarle a cada uno de los datos la media y lo voy a elevar al cuadrado y voy a hacer la sumatoria de todos los datos y lo voy a dividir por el total de datos. Recordando que si estoy en una población, el n o el total de datos, si son 8 datos, el n va a ser 8 para una población. Pero si estoy hablando de una muestra, ¿sí? El n va a ser 7, 8 menos 1, ¿sí? Después vamos a ver cuando veamos intervalos de confianza y toda la historia de Gauss, de la campana y todo eso, por qué es que para la muestra se toma n-1 y para la población se toma el n que corresponde. Para los cálculos que nosotros tengamos en el trabajo práctico, en donde no diga ni muestra ni población, vamos a tomar como si fuera una población. Anótense por ahí, por favor, así después nos da a todos el mismo resultado. Si no dice ni muestra ni población, los cálculos se hacen con la fórmula de población, que en este caso sería, en el de varianza, sería x sub i menos la media al cuadrado sobre n, el total de datos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bueno, y acá tenemos un ejemplo en donde tenemos una tabla de frecuencias, contienen 6 clases del artículo. Son artículos vendidos por un almacén durante 50 días, ¿sí? Pide que calcule la media y la varianza. Si no me pidiera que calcule la media, igual la necesito, porque para calcular la varianza necesito tener los datos y la media, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa acá cuando estoy trabajando con datos agrupados, ¿sí?
Fíjense que no voy a estar utilizando los datos, sino que ¿cuál voy a utilizar? Las marcas de clase. ¿Sí? A la marca de clase, acá está la formulita. A la marca de clase le voy a restar la media. Se me trabó si no dice qué cosa se utiliza la fórmula. No entiendo, Nahuel, la pregunta. Dice, se me trabó, si no dice qué cosa se utiliza. Hola, recién había dicho que si no aparecían ciertos datos se utilizaba la fórmula de población. Algo así, recién. Ah, que si no dice muestra, que estás trabajando con una muestra de la población, no tenés que trabajar con como si fuera una población. Tenés toda una situación y no te dice si estás trabajando con una población o con una muestra, vos lo tomás como si fuera una población. Ok, muchas gracias. Eso fue lo que dije recién. Y ahora ya me perdí de vuelta. ¿Dónde estaba? Acá. Ahí. Bueno, tenemos el ejemplo ¿sí? Del almacén con las marcas de clases, la frecuencia acumulada, el porcentaje y el frecuencia porcentual acumulada. ¿Sí? Para hacer la varianza, para hacer la media, ¿no? La sumatoria de las marcas por la frecuencia absoluta, 15 por 2, más 25 por 10, más 35 por 12, ¿no? Todo esto dividido el total de datos que sería 50. Y ahí tengo la media. Si ustedes hacen el cálculo, al hacer todo eso me va a dar 40,4. ¿Sí? Yo no voy a hacerlo ahora porque ya no nos queda mucho tiempo y tengo que terminar. Y después a cada uno de los datos yo le voy a tener que restar ese 40,4. Fíjense. Y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. 2 por 15 menos 40,4. 10 por 25 menos 40,4. Fíjense que ya estos valores me están dando negativos, ¿sí? Por eso se elevan al cuadrado. Ay, ¿qué pasó? ¿Me ven? Ah, sí, ahí volví. Bueno, estaba con el 25 y así sucesivamente voy multiplicando la frecuencia por la marca de clase menos la media. Todo eso elevado al cuadrado, hago la sumatoria y lo divido por 49. ¿Por qué lo divide acá por 49 si los datos son 50? ¿Por n-1? Exactamente, porque la población es 50 y como estoy trabajando con una muestra, entonces sería 50 menos 1. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo calculo la varianza? Había hecho una tablita de estas también. Bueno, lo explico acá porque si no mucho lío. Bueno, la desviación estándar, como spoileamos antes, es la raíz de la varianza, ¿sí? ¿Por qué la raíz de la varianza? Porque la varianza al elevar al cuadrado los valores me está dando un valor. La varianza me va a dar, por ejemplo, un número súper grande, que no está dentro del rango ni dentro de los valores que yo estoy analizando, ¿sí? Yo me voy a dar cuenta cuál es la varianza y cuál es la desviación típica, porque me va a dar la desviación típica, sí me va a dar esa distancia de la media de los datos, el promedio de la distancia, y en cambio la varianza me va a dar, no sé, si estoy analizando datos de 1,7 me va a dar de repente un, no sé, 70, y nada que ver con los datos que estoy analizando. En cambio la desviación me va a dar un valor muchísimo más chico de los datos que estoy analizando, porque es la diferencia entre el dato y la media, ¿sí? Fíjense, acá en el cálculo anterior nos había dado la varianza 10,2143 y la varianza me va a dar 3,196.
¿sí? Entonces, ese 3,196 me está diciendo, estos son los datos, 15 y 40, fíjense, en 25 y 40, 45. Lo que me está diciendo ese 3,19 es que en promedio la distancia de los datos a la media es de 3,20, ¿sí? ¿Qué me está diciendo eso? ¿Cuán alejados están? ¿Qué promedio hay de qué alejados están los datos de la media? ¿Sí? Están 3,19. Que yo voy a poder, después con el coeficiente de variación, que ahora vamos a calcular, voy a poder decir si la muestra que yo tengo es representativa, no es representativa, ¿no? A partir de la media, la dispersión de los datos, voy a poder sacar un coeficiente que me diga cuán representativo es todo este cálculo que yo estoy haciendo. Que si lo analizamos hablando con el dato atípico que habían sacado a la charla hace un rato, si yo hago todo esto con un dato atípico, seguramente el coeficiente de variación me va a dar un valor disparado que me va a decir, efectivamente, no estoy dentro de los cálculos, entonces puedo tener la sospecha de que tengo algún dato atípico. Fíjense que el coeficiente de variación es la relación entre la varianza y la media. Lo multiplico por 100 porque me va a dar un porcentaje, ¿sí? Y si el coeficiente es menor o igual a 7, ¿sí? Las estimaciones se consideran precisas. O sea que todo lo que estuve calculando está ok. Si voy entre 8 y 14, si me da entre 8 y 14 el porcentaje, las estimaciones son aceptables. No son precisas, no están súper ok, digamos, ¿no? Y si voy entre 15 y 20, la precisión es regular. Y si voy más de 20%, o sea, el coeficiente de variación me da más del 20%, entonces la estimación es considerada poco precisa, ¿sí? Seguramente ahí yo voy a tener que analizar si tengo un dato disparado, o sea, atípico, o si tengo de repente algún cálculo mal hecho, ¿sí? A ver si puedo compartir esto. Esto tiene que ver con los conceptos de distribución normal y distribución uniforme. Distribución normal y distribución uniforme. La distribución normal es la curva debajo de la campana de Gauss. Uh-huh. Y la de uniforme, por lo que tengo entendido, es cuando los datos tienen todos los datos tienen la misma probabilidad de caer en la misma frecuencia o algo así era. O de tener la misma frecuencia a lo largo de la distribución. Y que en un histograma creo que se refleja como una meseta chata, alta, o algo así, no se refleja como una curvita, como una montañita. Si te digo de la segunda te miento, porque no me acuerdo. De lo que estás diciendo tiene coherencia, porque si los datos están todos en la misma frecuencia, el histograma va a quedar como una constante con el eje Y. Sí. Pero si te digo, te miento porque no me acuerdo, lo tendría que yo tampoco, yo lo vi así a la pasada, pero sí, me habías dicho la distribución normal. La distribución normal es la campana de Gauss, es la curva, todos los datos que están dentro de esa distribución, que los datos tienden a tener esa distribución normal. Y lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? La clase que viene, ¿me dijiste la otra? ¿Sí la busco? Distribución uniforme. ¿Lo de la curva ROC lo pudo ver? No. No. Vos me dejás tarea. Curva ROC. Como si yo no tuviera nada que hacer. No. Ahí me lo anoté de vuelta, ¿eh? Lo voy a buscar. Te estoy siendo una mala alumna. Bueno, entonces el coeficiente es fácil. Una vez que yo ya calculé todo, es fácil de calcular porque es la varianza dividido la media por 100. Y después lo que tengo que hacer es, según estos datos que tengo acá, decir si es o no es, ¿sí? Según lo que habíamos calculado antes, teníamos que la varianza es 3,196 y la media era 40,4, ¿sí? Yo hago 3,196 dividido 40,4, esto me da 7,90 y pico,
¿sí? Lo tengo escrito ahí, pero no me deja mostrar. Si lo multiplico por 100, me da la división entre 3,196 y 40,4, si alguno tiene una calcu por ahí, es 0,079. ¿Sí? Si lo multiplico por 100 me da 7,9. ¿Sí? Entonces, ¿qué precisión voy a tener en todos estos cálculos que hicimos hasta ahora? Precisa, aceptable, regular, poco precisa. ¿Qué les parece? 7,99 7,91 me da. y precisa, pero hasta ahí. Aceptable. Ahí. Es más de Aceptable. 7. Miren bien. Precisa. Precisa, yo ¿Precisa o diría. Sí. aceptable? Porque Precisa. Sí, precisa. Precisa, ¿no? Porque dice, menor o igual a 7%, las estimaciones son consideradas precisas. Si yo leo hasta ahí nomás, digo, se está pasando de 7, ¿no? Porque 7,9. Pero si sigo leyendo, dice, entre 8 y 14, las estimaciones son precisas, tienen una precisión aceptable, ¿sí? Eso quiere decir que antes del 8, o sea, 7,1, 7,2, 7,99, sigue siendo 7, ¿sí? Entonces la tomo como precisa. Porque el otro coeficiente arranca de 8 para arriba, ¿sí? No se acordó los límites esto. Sí. Es como decíamos hoy de si está incluido o no está incluido. Recuerdos de Vietnam. Cálculo 1. O análisis 1, según Sí. la materia. ¿Estamos hasta ahí? Ya me falta poquito para llegar a las 9. Hasta 9:30 tenemos. ¿Sí? Me falta. Entonces ahora seguimos con las medidas de forma. Las medidas de forma lo que me van a dar es, al poder graficarlas o a poder analizar los resultados de las fórmulas, ver hacia dónde tienden los datos y cómo se arma esta curva, ¿sí? Si los datos están más tendenciosos hacia la derecha o si están más tendenciosos hacia la izquierda. ¿Tendenciosos con respecto a quién? A la media. En este caso, todas estas medidas que nosotros estamos analizando son con respecto a la media. ¿Cómo van respecto a la media? Si se están agrupando mucho más para allá, si se están agrupando mucho más para allá, ¿sí? Para la izquierda, para la derecha. Estos dos coeficientes, que son el de asimetría y el de apuntamiento o kurtosis, son los que me van a decir si los datos se están dispersando, si están más alejados, si están más cerca, si están más, ¿sí? Acá tenemos este es un ejemplo simplemente gráfico de lo que es la kurtosis. El coeficiente de asimetría, ¿sí? Como muestra acá el dibujito, se veía mejor, acá se ve mejor. ¿Sí? El coeficiente de asimetría o coeficiente de sesgo, lo que me va a decir es hacia dónde están estos datos. Fíjense, acá tengo una situación insesgada, o sea, no hay tendencia, no hay sesgo. ¿Por qué? Media, moda y mediana están alineadas en el mismo valor o valen lo mismo. ¿Sí? Entonces los datos están todos dispersos de la misma forma en cuanto a las mediana y moda. ¿Sí? Y después tengo un sesgo positivo, o sea, hacia la derecha. Fíjense, esperen que lo tenía por acá. Ahora vemos cómo se calcula, pero sí, tengo una distribución, ¿sí? Hago todo el cálculo y ese cálculo es menor a 0, la distribución es asimétrica, es una asimetría negativa y se alargan los valores hacia la media. Perdón, se alargan los valores menores que en la media. Si yo vengo para acá, la media está acá, ¿sí? Y esta tiene sesgo hacia la derecha. Lo que me está diciendo es que la mediana y la moda están a la izquierda de la media, ¿sí? Pero la mayoría de los datos están a la derecha de la media, ¿sí? Por eso se hace como una colita donde se van juntando todos esos valores a la derecha y se dice que el sesgo está hacia la derecha. Si el sesgo está hacia la izquierda, los valores van a ser mayores que 0, ¿sí? Y se va a decir que la simetría es positiva. O sea que si el valor me da positivo, yo gráficamente... Perdón, que entró alguien, lo acepté. Gráficamente, cuando tengo un sesgo negativo,
¿sí? Voy a tener los valores hacia la derecha de la media, ¿sí? Pero los valores se van a ir acumulando todos muy chiquititos y van a ser menores que la media, ¿sí? Si gráficamente voy a tener sesgo positivo cuando tenga los valores cerca de la media, superando la media cuando sean valores más grandes que la media. Y sesgo hacia la izquierda cuando los valores sean menores que la media y se van a ir haciendo como una colita hacia la izquierda, ¿sí? Y sesgada, que acá lo que más me importa, es una muestra que en donde media, moda y mediana coinciden, entonces la curvita me queda perfecta. Bueno, bueno, esto les dejo para que lo lean ustedes, ¿sí? Que es un poquito de historia de por qué el sesgo y esta tendencia de los valores hacia un costado hacia el otro. Y la formulita se le llama momento 3. El momento 1 es la varianza. El momento 2 es la varianza. El momento 3 es el cálculo de coeficiente de asimetría y el momento 4 es el de kurtosis. Esto cuando lo asimilamos a la física, ¿sí? Al estudio de la física. Pero nosotros acá le llamamos directamente coeficiente de asimetría y si ustedes se fijan, se los traigo a colación porque fíjense que es el cálculo de la varianza, pero al cubo en vez de al cuadrado, por eso se llama aumento 3, por el valor de n, que es el total dividido, el valor de n, que es el total de datos, por la varianza al cubo. ¿Sí? Este sería el momento 3. Siendo x media, la x con la rayita arriba, y s sub x, la desviación típica. Este cálculo, ¿sí? Vale para población y para muestra, ¿sí? Otra forma que lo pueden encontrar, al coeficiente también se llama coeficiente de Fisher, es en vez de aparecer los datos agrupados, perdón, el primero era para datos no agrupados y el segundo es para datos agrupados. Es lo mismo, ¿ven? ¿Se acuerdan que cuando teníamos los datos no agrupados restábamos x sub i menos la media y lo elevamos al cuadrado en la varianza y lo multiplicábamos por n sub i si estábamos hablando de datos agrupados, ¿sí? Acá las dos formulitas que tienen es cuando tengo datos no agrupados y datos agrupados, ¿sí? Una vez que yo calculo todo esto, que no voy a explicar cómo se calcula porque se calcula como lo anterior, ¿no? Cada dato menos la media, el resultado al cubo, es una sumatoria, más el dato que le sigue menos la media al cubo y así sucesivamente. Todo eso dividido por el total de datos por el valor que me dio de la varianza al cubo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Hola, amor. ¿Todo bien? Bueno, decía, una vez que yo tengo este coeficiente, lo que voy a hacer es fijarme si me da menor que 0, si me da mayor que 0, si me da igual que 0. ¿Sí? Y voy a decir hacia dónde van los datos. Si la simetría es positiva o si la asimetría es negativa. Y gráficamente es lo que vimos antes. Cuando la simetría es positiva, el sesgo va a estar, cuando el sesgo es positivo, perdón, los valores van a estar a la derecha de la media. Y cuando el sesgo es negativo, los valores van a estar a la izquierda de la media. ¿Sí? Y van a tener esta forma cuando es positiva y esta forma cuando es negativa. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Después Sí. ven un videito de YouTube. Pero, profe, una consulta. Sí. Y en la anterior. Cuando dice los valores está a la derecha de la media, estamos en un sesgo positivo. ¿Acá? La distribución. Sí, no en los gráficos. En los gráficos. Sí. Positivo cuando están a la derecha. Acá. Para acá. Acá está la para media. acá. Y Sí. es como que se van achicando. Es esa colita lo que me dice si es
si es a la derecha, la colita está a la derecha de la media, entonces Está bien. el sesgo es positivo. Si Está la bien. colita está a la izquierda de la media, entonces el sesgo es negativo. Está bien, perfecto. Lo mismo que dice acá con los valores. Confundía porque estaba mirando dónde estaba la moda con respecto a la media y eso me daba todo lo contrario. Ah, Está sí, no. bien. No estamos hablando de la mediana. Si lo queremos ver así, sería al revés, ¿no? Claro, Cuando hablo de claro, la claro. media, si tengo la moda y la mediana a la izquierda de la media, el sesgo es positivo. Claro. Si tengo la moda y la mediana a la derecha de la media, el sesgo es negativo. Así como lo estabas mirando vos. Que también Sí. es una forma de verlo, ¿eh? Bueno, y el coeficiente de apuntamiento de kurtosis habla de cuán puntiaguda es la curva, ¿sí? Si es muy puntiaguda, quiere decir que los valores están todos cerca de la media. Y si es muy mesocúrtica, que se llama como que está muy chata y muy baja, quiere decir que los valores están como todos muy dispersos así y no están cerca de la media. Cuando más picuda o más puntuda, no sé cómo decirlo, cuando más apuntamiento tenga, más cerca de la media van a estar los datos. Esto es lo que mide el coeficiente de kurtosis, ¿sí? Bueno, acá es, como les decía hoy, este es el momento 4, ¿sí? Y es lo mismo que antes, pero todo elevado a la 4. O sea, lo que antes estaba elevado al cubo, ahora va a estar elevado a la cuarta. Y en este caso, tiene toda una explicación, pero no la vamos a dar ahora. Cuando calculamos kurtosis, los valores nos dan mayores o menores o iguales que 3. Y eso genera, sin el 3 que tiene la fórmula ahí restando, solamente calculo el momento 4. Si yo lo calculo, me van a dar valores para comparar, ¿vieron como antes comparábamos con 0? Si yo lo calculo sin el menos 3, me van a dar valores iguales a 3, mayores que 3 o menores que 3. Y si me da 2,9999, me cabe la duda de si es igual, si es menor, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, lo que han hecho algunos matemáticos, no estoy segura cuál, fue restarle el 3. Entonces le restamos el 3 y voy a poder comparar con el valor 0. Entonces, si el valor es negativo, ¿sí? Voy a tener determinada circunstancia. Si el valor es igual a 0, voy a estar en otra circunstancia. Y si el valor es positivo, voy a estar en otra circunstancia, ¿sí? Que ahora la vamos a ver. Por eso es que se le resta 3 a este momento 4, ¿sí? Para evitar eso. Y acá tenemos también la formulita disgregada en si los datos son sin agrupar y si los datos son agrupados, ¿sí? Que fíjense que la única diferencia es que multiplico por el n de la frecuencia absoluta. ¿Dónde está? Acá. Si yo tengo que G2 o el coeficiente de kurtosis es igual a 0, la distribución es mesocúrtica. Si es mayor que 0, o sea, si es positivo, es leptocúrtica, y si es menor que 0, es platocúrtica. ¿Qué es esto de platocúrtica, mesocúrtica? Bueno, cuanto está más apuntalada, digamos, cuando tiene más punta la curva, es leptocúrtica. Cuando está un poquito más amesetada se llama mesocúrtica y cuando está bien chata y alargado los datos se le llama platocúrtica, ¿sí? Entonces voy a poder verlo en una gráfica, de forma gráfica voy a poder decir cuándo es leptocúrtica, cuándo es mesocúrtica y cuándo es platocúrtica, y con respecto a resolver los cálculos voy a poder decir comparándolo con 0. Si es positiva, va a ser leptocúrtica, o sea que va a estar más cerca, ¿no es cierto?, de la media. Si es menor que 0, va a ser platocúrtica, o sea, va a estar bien achatada. Y si me da igual a 0, va a ser mesocúrtica, que es, digamos, el promedio, ¿no?, entre la leptocúrtica y la mesocúrtica. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? En una situación, aplicamos la fórmula, ¿no?, de cada uno de los valores menos la media elevado a la cuarta. Ya está calculada la... Sí, ahora
ya estoy terminando y hablamos todo de lo que va a ser el parcial, que de igual forma se los va a explicar todo en la clase que viene, que es de consulta, se los va a explicar bien Eduardo. Y lo que sí, ahora vamos a ver lo que es la guía, que es para practicar cómo es el parcial, ¿sí? Es un multiple choice y unos ejercicios de cómo es que se utiliza el parcial. ¿Ya hicieron parciales por Moodle? Así con múltiple choice y eso. Sí, sí. Ya, Sí. Todo el año pasado. Bueno, buenísimo. Entonces están re piolas. ¿Cómo se dice? Me salió piba chorra me salió. Estaba en esto, perdón. Restándole el 3 acá me quedó 1,792. Entonces ahí yo tengo que decidir si la curva va a ser platocúrtica, mesocúrtica o leptocúrtica. ¿Qué dicen? Igual a 0 no es. Mayor que 0 tampoco, menor que 0. Platicúrtica. Platicúrtica. ¿Sí? Así de simple. Decido. Sí. Y obviamente, ustedes cuando dicen no, porque la curva me dio, es platicúrtica, ustedes ya se tienen que estar imaginando que los datos están, ¿no es cierto?, achatados. Si me dicen mesocúrtica, los datos están distribuidos cerca de la media, bueno, no tan cerca como si fuera una leptocúrtica, ¿no es cierto? Por eso se llaman coeficientes de forma, porque yo puedo ver la curva de los datos y puedo analizar y decir, y pensar o imaginar la distribución de los mismos. ¿Alguna pregunta hasta acá de la clase de hoy? No. No. Bueno, les voy a mostrar la actividad, la guía 3, la tienen ahí, la ven, ¿no? Sí. Dice guía 3, guía de actividades número 3. Cuando hace clic en ella, les va a aparecer como si fuera un examen. Esta la hicimos el año pasado con Eduardo, cuatrimestre pasado, perdón, porque los chicos que teníamos todavía el primer cuatrimestre era la primera vez que hacían, entonces se los mandamos modo de prueba y ya nos pareció bastante interesante para poder resolver y si alguno no ha hecho exámenes pueda saber cómo es. Se van a tocar sobre el intento. ¿No? Bueno, entonces previsualizar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, porque me está dando como profesor. Ah, me tiró del aula. Bueno, entro como alumno. Tengo la unidad 3, clase 5. Voy a la guía. Intento de resolver y ahí me aparece, ¿se ve? Bueno, y ahí van a tener, les va a aparecer aleatorio, ¿sí? O random, para que no se copien. Y les va a aparecer distintos ejercicios. Fíjense acá, justo el primero es un ejercicio. Ay, que se fue. Un ejercicio que van a tener que hacer de manera práctica, ¿sí? El 2. Pero el primero es de múltiple choice, verdadero o falso, mejor dicho. ¿Sí? Cada uno lo va a poder resolver. La idea es que lo puedan hacer, es tipo examen, así que este lo van a tener que resolver de forma individual porque se va a clasificar de forma individual y automática. ¿Sí? Ok. Profe, el punto 2, por ejemplo, igual. Sí. Abajo. Tiene las respuestas. Sí. Pero no es necesario, si nosotros lo hacemos en papel o en la computadora, adjuntar nada. No. Pero sí lo tienen que resolver en papel y traten de hacerlo en forma prolija, porque no, ojo, no es necesario. Si quieren no lo hagan porque es para practicar y la idea de este trabajo es que puedan en la clase que viene hacerle todas las consultas a Eduardo, ¿sí? Claro, nosotros tenemos que mandar la justificación de lo que hicimos. Para el examen la van a tener que tener y solamente se la vamos a pedir ante la sospecha de algún copión. ¿Sí? Sí. Ok. ¿No hay un copión? ¿Y tiene que ser manuscrito? ¿Cómo? ¿Y tiene que ser manuscrito? ¿Vos lo querés hacer en Excel o algo así? Claro, esa es la pregunta, muy buena pregunta.
Yo acabo de entregar la guía 1, que la había hecho todo en Excel, y tuve que formatear todo de vuelta. Ay, Porque ¿por qué? ¿Porque no te dejó subir? no admite archivos en Pero Excel. me hubieras dicho. Pero se puede sacar de último una screenshot. Una foto. captura de la foto, Claro. una Claro. captura de Una la PDF. pantalla, y le Perfecto. pones Yo la el pasé a color. PDF y la entregué. Y le hice en Excel. Claro. Claro. Pero eso, por ejemplo, que hizo Juli, sí está permitido, profe. No hay problema. O sí tiene que ser a mano. O a lo mejor a lo mejor podemos adjuntar el archivo de Excel que tiene las fórmulas y que en la celda se pueda chequear la fórmula. Sí. Pero de igual forma ustedes no tienen que adjuntar nada hasta que nadie les pida nada, pero lo tienen que tener. Genial. Claro, para saber por lo menos eso El y... examen se corrige automáticamente. El examen va a arrancar el día lunes. No sé qué horario les parece bien. Igual son 24 horas que queda habilitado. Bueno. Recuerden que una vez que lo abren, tienen 2 horas para resolverlo y se terminó la chance, ¿sí? Supónganse que se abre a las 10 de la mañana del día lunes y se cierra a las 10 de la mañana del día martes, ¿sí? Para que ustedes lo puedan resolver en el horario que... Pero eso no sé si sigue siendo así, lo estoy pensando. Porque en realidad ustedes tendrían que estar en clase en el horario que corresponde. ¿No? Bueno, no importa, vamos a dejarlo así. Después vamos a ver para el segundo. Si veo que no hay muchos copiones para este primer parcial, el segundo lo hacemos así. Si hay muchos copiones esta primera parte, el segundo va con 2 horas exclusivas en el horario. ¿Les parece? Okay. ¿Hay alguna contemplación en caso de que haya alguna persona que esté trabajando en ese horario? Por eso, de las 10 de la mañana a las 10 de la mañana del otro día, en el momento en el que pueda resolver el examen, lo resuelve. Que lo haga. ¿No? Está todo. No, yo digo sí. Justo las 24 horas del examen. No, entendí mal entonces. Entendí como que si había muchos copiones, el próximo examen solamente iba a estar disponible en horario de clase. Voy a detener la grabación. Bueno, mejor no. La dejo. Bueno, eso lo analizamos después. Bueno. No creo que haya tantos copiones. Se rieron por ahí, me parece que sí. Bueno, por ahí creo que era Gonzalo que preguntaba sobre las respuestas. Bueno, acá tienen para elegir las respuestas, ¿no? En cada uno de ellos, o sea que simplemente ustedes calculan y después marcan la respuesta. Siempre las respuestas, fíjense que tienen 2 decimales, ¿sí? Y redondeamos por truncamiento. ¿Saben qué es truncamiento? No. Truncamiento es cuando la calculadora me da 18,59. Si yo hago por redondeo, ese 59 de los decimales serían 60. ¿Sí? Pero si hago por truncamiento, es 59. Exactamente, a 2 decimales pongo los 2 decimales que me dan. Ok. ¿Sí? Eso para que no haya dudas. Igual no hay preguntas capciosas que les pongo 59 y 60 a ver si saben lo que es truncamiento. Me tienta, pero no. No. Bueno, ven, fíjense que tienen preguntas así también de verdadero o falso. Después tienen alguna que otra de múltiple choice. ¿Ven? Después verdadero o falso, múltiple choice. Acá hay otra de práctica de desarrollo. Tienen que desarrollar, calcular. ¿Sí? Verdadero o falso. Y múltiple choice. ¿Está bien? Sí. Bueno, esta es la guía 3. Que la tienen que hacer y resolver. La tienen que entregar este lunes que viene, no el mismo lunes del examen, ¿sí? Recuerden que tiene que estar entregada antes del examen, por favor, porque si no pierde la razón de ser. Y Las guías anteriores también tienen que ser entregadas. tienen que estar entregadas antes del parcial. Perfecto. Las tres antes del parcial, ok. Sí, ahí habilité que me mandó una de las chicas, no recuerdo quién, que no había habilitado para que la suban. Yo lo había habilitado, pero tenía puesta la fecha del
del cuatrimestre anterior y no me di cuenta. Ahora ya lo arreglé. Si ustedes entran al aula van a ver que pueden subir la guía 1. La guía 2 también y la guía 3 es este examen. ¿Sí? Perfecto. Cuestionario. ¿Y qué más les tenía que decir? Creo que nada más. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Profe, yo le quería preguntar, voy a necesitar un certificado para el examen, para, bueno, pedir los días en el trabajo, los días de estudio. Eso bueno, que le mando un correo, le mando un mensaje, no sí, sé me cómo vas a tener quiere, que mandar que lo un mande. mensajito por acá por el campus. Me está matando el campus que me mandan todos los mensajes mezclados con las materias que tengo y no me doy cuenta quién es quién, de qué materia. Así que, porfa, cada que me manden un mensaje, pongan de qué materias son, porfa. Porque me vuelvo Profe, loca y los tengo que buscar en lista y me vuelvo loca. eso el año pasado lo pedíamos por estudiantes, por el campus. Yo Directamente. estaba por preguntar eso, si no se pedía El por el CIU. certificado, sí. Ah, Por el bueno, CIU no se pide. buenísimo. O al ¿Cómo menos sería, todo el año César? pasado yo lo pedí así. Sí. ¿Cómo hacías? Hay un apartado que dice estudiantes y completás la fecha del parcial y después de unos días después del parcial te envían el certificado a tu mail. Ah, buenísimo. Gracias, Carla. Ahí no sé quién era que había pedido el certificado. ¿Quién Yo. había preguntado? ¿Sebastián? Sí, sí, Bueno, ahí ya sabes, Sebastián. genial, buenísimo. Gracias, Carla, pues ya estaba me iba a tener que poner a investigar a ver qué pasaba con eso. Gracias. Buenas noches. Bueno, chicos, buenas noches. Terminamos acá. Voy a cortar el video. Si alguien quiere preguntar algo más, detener la grabación.